Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Pa' qué me invitan? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me pongo? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? ¿Para qué me invitan, no? ¿Para qué me invitan? No hay un solo día antes de salir al aire para mis 8 suscriptores. Y no importa, aunque yo no haya avisado que iba a transmitir, porque estos 3 videos los voy a hacer sin avisar. Entonces seguramente no haya nadie mirando o haya pocos de ustedes mirando hoy. No hay un solo día que no me ponga nervioso. Me agarra una cosa un ratito antes, un segundo, y yo digo, no voy. Acá estoy, poniendo la cara. Hoy vamos con el segundo video de la profanísima Trinidad. Y cuando hablamos en el primer video, habíamos hablado del dinero y de que teníamos que despejar un poquito el tema del dinero lo antes posible. Y yo había dicho, se ve un poquito el iluminador, ¿no? A ver si ahí mejora. Yo había dicho que tenemos que despejar el tema del dinero. Un poquito más baja la música. Si alguien se conecta y me dice si la música está muy fuerte, me avisa y yo cualquier cosa lo corrijo. Es una canción que saqué de internet de un meme. Bueno. Decía, tenemos que tratar de despejar el tema del dinero porque no podemos pasarnos nuestra vida, nuestra carrera como fotógrafos con ese tema, con el asunto del dinero. Y claro, en principio, y dicho tan en teoría, yo ya lo había dicho, suena como poco empático y hasta no tiene tanto sentido, porque uno dice, mira, a ver, con lo que me cuesta equiparme, con lo que me cuesta educarme, monetariamente hablando, ¿no? Con lo costoso que resulta, la frase resolverlo lo antes posible, dicha en el aire, no tiene tanto sentido. Es más, si fuera por mí, todo lo que me cueste, por todo el tiempo que me va a llevar o me podría llevar, lo ideal sería que me tome mi tiempo. Y la verdad es que, claro, cerrado como lo cerramos en el video anterior, claro, no tiene mucho sentido, pero si empezamos a avanzar en esta serie, vamos a encontrar que, bueno, sí, tiene sentido porque ahora vamos a ver que hay un mundo de cosas en las que tenemos que dedicar mucho más tiempo que el tema de las cosas que tenían que ver con el dinero. Hoy vamos a hablar del segundo, yo creo que es uno de los más grandes y por lo tanto, por ser tan importante, es quizá también el más peligroso, ¿sí? El más peligroso. Vamos a hablar del decir, de todo lo que tiene que ver con la técnica. Les voy a proponer una situación, ¿sí? Un experimento virtual, ¿sí? Vamos a poner a un niño y a un adulto juntos en una montaña rusa. Van a la montaña rusa, la pasan bárbaro, los dos la pasaron bien, porque de una montaña rusa podríamos tener diferentes experiencias. En este caso los dos tuvieron una buena experiencia.
Al terminar, les vamos a preguntar qué pasó, cómo lo vivieron, ¿sí? Y los dos van a tener una sensación similar, seguramente, una experiencia más o menos parecida. Pero el niño va a decir, no sé, la pasé bien, me gustó, estuvo re bueno, lo tengo que hacer de vuelta, no mucho más que eso. El adulto quizá llegue a darnos respuestas. Obviamente el experimento consiste en preguntarles, ¿sí? Esta es la parte importante, preguntarles a ellos cómo lo vivieron. Entonces estamos esperando la respuesta de los dos. Ya tenemos la respuesta del niño, vamos con la respuesta del adulto. ¿Qué nos dice el adulto? Bueno, a lo mejor va a producir, va a darnos en realidad respuestas más complejas, ¿sí? No sé, obviamente el experimento no lo hice, pero estoy haciéndolo de una forma poco científica en realidad, de una forma virtual, ¿sí? Teórica. El tipo diría cosas más complejas como, por ejemplo, no sé, la verdad es que sentí mucha emoción, alegría, pero terror al mismo tiempo, no sé. O incluso decir palabras que yo a lo mejor no conozca. Pero fíjate cómo el adulto consigue darnos un panorama más complejo del mismo experimento, de la misma experiencia, ¿sí? Que podríamos decir que la experiencia por parte de los dos, la vivencia fue igual, pero incluso, no quería entrar en esto, pero lo voy a decir, incluso entre el niño y el adulto, que hay una diferencia no solamente en la forma en que lo van a expresar, también hay una diferencia en la forma en que lo van a vivir un poquito. ¿Por qué? Porque esto, y no lo digo yo, lo sustenta la ciencia, la vivencia nuestra y la experiencia que tenemos de las cosas también se retroalimenta con nuestras habilidades para comunicarnos. Entonces, partamos de esta base. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos está dando el niño y lo que nos está dando el adulto? Como respuesta, es la habilidad que tiene uno para comunicarse por sobre el otro. El niño puede darnos cosas básicas y el adulto ya puede armar una expresión más compleja, que pueda profundizar más y que puede transmitir mejor lo que vivió. Y vos vas a decir, el adulto, esos son habilidades de comunicación, ¿sí? Por la educación, por el tiempo que ha vivido, por la cantidad de veces que ha hablado con gente, por la cantidad de veces que ha escuchado a otras personas hablar, en fin, el tiempo. El tiempo comunicándose, ¿sí? No el tiempo en una burbuja. Entonces estas habilidades de comunicación, uno podría decir, que es lo que quise decir antes y no cerraba. Estas habilidades de comunicación uno podría decir, no, bueno, pero no es solamente las habilidades de comunicación. El hombre al mismo tiempo tiene una psicología más compleja que la del niño justamente por todo lo que ha vivido. Bueno, sí, pero está demostrado que las habilidades de comunicación nos permiten tener un pensamiento más complejo. Eso es así. O sea que el adulto, en parte, tiene pensamientos más complejos y vivencias más complejas y experimenta más complejo que un niño de 4 años, en parte por todo lo que se ha comunicado también. O sea, hay una retroalimentación. Cuando yo aprendo a comunicarme, no solamente puedo expresar lo que quiero decir, sino que además experimento de una forma diferente, experimento más, ¿sí? Lo mismo pasa con cuando somos rigurosos para hablar, por ejemplo. Cuando somos rigurosos para hablar, después podemos pensar rigurosamente. La comunicación y el pensamiento, bueno, una de las cosas que ha hecho evolucionar al cerebro humano hasta donde estamos hoy y ojalá continúe, es justamente la comunicación. Entonces esto no es un tema muy aislado, es un tema muy complejo, es un tema que yo no tengo la autoridad para disertar sobre el asunto. Solamente quiero meter este condimento para que no quede como que estoy limitando las cosas. No. La experiencia de este adulto es más compleja que la del niño también, pero mucho de eso tiene que ver porque ha aprendido a comunicarse más y más y más. Pero sobre todo lo que sí quiero hablar hoy es que el adulto, lo que vive, supongamos que vive exactamente lo que vive el niño, lo puede expresar mejor y eso se debe
a sus habilidades para comunicación, para comunicarse, para la comunicación. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Por qué estás viniendo con esto, Emma? Obviamente, es una pregunta que yo también me haría si estuviera escuchando un pavo hablando durante 10 minutos sobre el mismo tema. Porque esas habilidades para la comunicación es lo que nosotros llamamos, es el tema de hoy, es lo que nosotros en fotografía o en artes visuales, cualquiera sea, llamamos técnica. Técnica, que no debemos confundir con esos conocimientos técnicos, tecnológicos, que tengan que ver, por ejemplo, no sé, con tamaños de sensor, la respuesta del fotocito, no sé, las curvas MTF, cuáles son la respuesta ante las aberraciones de una lente o cosas por el estilo, que son cosas que está bueno saber, ¿sí? Es información útil, pero que no es relevante al momento, o no lo es tanto, definitivamente no es relevante al momento de poder expresar de la misma forma en que el adulto y el niño sacaban lo que tenían dentro, ¿sí? Entonces, esos conocimientos tecnológicos, ¿sí? De saber mucho de lentes, de saber mucho de cámaras, de saber tan buenos, pero no hacen a la fotografía, no te van a dar una fotografía mejor. A lo sumo te darán archivos mejores, nada más. Me gustaría separar esto, ¿sí? Esos son los conocimientos que podríamos llamar conocimientos técnicos, tecnológicos, pero estos son conocimientos técnicos que hacen a la comunicación, la técnica de la fotografía. Y en ella, para que quede claro, o sea, ¿qué es lo que va a reemplazar a las habilidades de este adulto que teníamos? Este adulto que podía expresar sentimientos muy complejos y todo. Bueno, la complejidad técnica nuestra para trabajar. Cuando digo la complejidad, no estoy diciendo que todas nuestras fotos tengan que ser técnicamente complicadas, sino que puedan llegar a tener que puedan llegar a abarcar la complejidad necesaria. Entonces decimos, ¿cuáles son? ¿Qué necesito aprender? Ahora tengo un problema porque ahora necesito saber técnicamente qué es lo que va a hacer que yo sea mejor fotógrafo. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿sí? Porque la primera parte de este video quiero que sea una reivindicación de la técnica. Tenemos toda una escuela del hacer lo que sientas. Tenemos toda una escuela del vamos a fluir con la fotografía. Y no es así esto, no es así. Sí, se puede. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero no pasa por ahí. Necesitamos la técnica porque si no somos como el niño. Somos como el niño que tiene un montón adentro pero que no lo puede sacar. O que tiene un montón adentro, pero que no lo puede comunicar bien. Cuando te escucha la otra persona y dice, sí, entiendo, siento lo que le pasó, pero la mitad la estoy adivinando. El adulto, en cambio, puede entregarme una descripción compleja, la cual para mí es mucho más rica. Entonces, eso está bastante bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para enriquecer el mensaje de nuestra fotografía? Con técnica, ¿sí? Con técnica. Ahora que te genere un problema, te vas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tengo que aprender para saber técnica fotográfica? Un montón de cosas. Pero vamos a ir haciendo, no me voy a meter, obviamente, porque no podemos hacer un curso de fotografía en 45 minutos, pero lo que vamos a hacer es darle una pasada rápida, ¿sí? Para yo tirarte datos. Si esta es la primera vez o hace poco que estás en la fotografía, todos estos títulos, estos nombres, estas palabras pueden servirte como un gancho, ¿sí? Como un anzuelo para que vos en algún momento muerdas y te enganches en algo de esto y arranques a enriquecer tu formación. Pero además nos va a servir como guía para que en el futuro vayamos generando videos sobre estas cosas, ¿sí? Hay cosas donde no puedo entrar, pero hay cosas donde sí, ¿sí? Entonces yo diría la primera parte, por poner primera, en realidad todas son importantes, es la composición. La composición. Composición es, por decirlo de manera básica, todo lo que forma parte del encuadre. Todo lo que forma parte del encuadre. Quizá es uno de los conceptos más abarcativos porque tiene que ver con elementos, tiene que ver con la conexión entre los elementos, tiene que ver con la armonía, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que por ahí cuando hacemos cursos, vamos a un curso de fotografía básica, obviamente porque es básico y porque tenemos muchísima información toda junta que recibir,
se limita a veces la composición a una cuestión justamente geométrica. De decir, bueno, acá están estas líneas, acá tenemos este cuerpo, acá tenemos este peso visual. Pasa mucho por ahí, por el peso visual, por la armonía, que sí, obviamente, tiene que ver, ¿sí? Sin duda, eso es composición, ¿sí? La regla de los tercios, que de regla no tiene nada, la línea del horizonte, la línea de la mirada, todas esas cosas, las líneas horizontales, verticales, la armonía, todas esas cosas son composición, pero no lo son todo en composición. La composición tiene que ver con... esa parte tiene que ver más con la armonía, con un hilo conductor entre la lectura de cómo hace el ojo la lectura dentro del encuadre y cosas así, que insisto, son buenas, pero hay mucho más de composición, mucho más, y que tiene que ver con las teorías sensoriales y perceptuales, que son cositas que estuvimos hablando en algún video más anterior. Y bueno, en fin, hay más, ¿sí? No quiero demorarme demasiado en cada cosa porque es mucho. Después viene iluminación. Bueno, simplemente eso. En un curso básico te dirían que iluminar es poner luz para exponer. Pero después, a medida que vas creciendo y vas aprendiendo más y más y más, te das cuenta que la exposición es solo una parte de la iluminación. Es un 30%. ¿Sí? La acción de iluminar con una luz y elegir esa luz para exponer una escena o una persona o lo que estemos fotografiando es una parte. Tenemos que exponerla correctamente, siempre, sí, perfecto. Después podemos usar otras luces, todas ellas considerándolas a nivel de exposición, de que cumplan su rol en cuanto a luminosidad y a brillo para una escena, son simplemente el 30% de la iluminación. Por otro lado, tenemos todo el abanico de posibilidades que nos ofrece la posición de la luz, que tiene que ver con de dónde está la luz y hacia dónde va, y qué es lo que estamos iluminando. Y después tenemos todo lo que llamamos calidad de luz, que es lo referente a la forma del haz de luz. O sea, todas las características del haz de luz tienen que ver con esta parte. Y es todo un 30% más. O sea, iluminación es inmenso. Ahora, ahí también se puede meter el color, porque yo puedo a través de la iluminación meter color. O sea que, por ejemplo, composición, que es una parte, el color, que es una parte importante de la composición, también aparece en iluminación. Entonces vas a ver cómo todos estos grandes volúmenes técnicos se van solapando entre sí y van uno colaborando con el otro, porque en realidad son partes de un mismo, de una misma cosa que van a trabajar para conseguir una imagen mejor. Entonces, eso es lo que respecta a iluminación. Obviamente iluminación es inmenso, es mucho, pero solamente estoy diciendo un poquito cada cosa. Narrativa es lo que vamos a contar con la foto, es la forma en que vamos a desarrollar el concepto. Tenemos un mensaje para dar, lo convertimos en un concepto visual, una idea mental, y lo vamos a trasladar a una imagen. Entonces, esa es la parte narrativa. Por supuesto que va a trabajar con la composición, porque la composición va a decir dónde están los elementos. Por supuesto que va a trabajar con la iluminación. La iluminación al mismo tiempo va a decir, bueno, muestro esto pero oculto lo otro. O sea que todas están trabajando juntas en una misma imagen. Pero la narrativa también tiene que ver con algo que hablamos en un video anterior, por ejemplo, en el uso de los signos, ¿sí? Yo puedo meterte en la imagen un signo indéxico, te lo recuerdo cuál es, que es el que dice... esa vez usamos un nido que tenía cáscaras de huevo. Y yo estoy diciendo, bueno, acá nacieron aves. Y yo no estoy fotografiando ni aves, ni nacimientos de nada. Estoy fotografiando cáscaras de huevos. Sin embargo, las cáscaras de huevos indican que nació. Entonces, eso es parte de la narrativa. El uso de los signos, el uso de signos indéxicos, icónicos y simbólicos. Que hay un video, que lo podés buscar, que habla de toda esta parte. Entonces, toda esta es la parte narrativa junto con, o sea, la parte narrativa quizás es la que más se tiene que amalgamar con todas las demás, con la composición, con la iluminación y por supuesto con el retoque. Retoque es simplemente la ayuda tecnológica a través de la compu, a través de Photoshop, por ejemplo,
o algún programa similar que le vamos a dar para cerrar justamente el concepto que estamos fotografiando. Y retoque puede afectar a todos. Puede clonarte una cosa, puede componerte una foto de 4 fotos diferentes, puede obviamente que va a afectar a la narrativa. Podés iluminar y desiluminar a través del retoque. Y por supuesto después otro tipo de cosas que solamente atañen al retoque y no atañen a otras partes de la fotografía. Como por ejemplo, atañen. ¿Por qué está diciendo atañen? No estoy seguro ni siquiera si la usé bien a la palabra. Que involucran al retoque solamente, como por ejemplo dar un refuerzo de enfoque. Sí, un refuerzo de enfoque o aumentar la saturación o cosas por el estilo. O desaturar, ¿sí? Entonces toda esa parte, lo que llamé retoque, sería en realidad toda la parte de edición digital. Ahora bien, todas estas 4 cosas y el crecimiento lo más lejos posible de estas 4 cosas nos van a dar todas las habilidades técnicas. Nos van a dar un mejor decir. Nos van a decir, ok, esto es lo que tengo para decir, esta es la forma en que lo voy a decir. Tengo un parche en el dedo porque me corté y como me sangraba mucho, no les voy a mostrar la sangre, pero no había curita que me lo frene y en fin, me puse una venda improvisada. Decía, tengo algo para decir. Bueno, todo lo que voy a usar para decirlo y para decirlo lo mejor posible, lo más complejamente posible, lo más adulto posible, son estas 4 cosas: composición, iluminación, narrativa y retoque. ¿Ok? Ahora bien, perfecto. Toda esta primera parte, que no sé ni cuánto tiempo me tomó, 25 minutos casi, es para reivindicar a la técnica. La técnica es a partir de estas 4 cosas y todo lo que incluye, porque son inmensos cada uno de ellos, te van a ayudar a decir mejor. Ok. Ahora bien, como esto es grande y como pasamos mucho tiempo invirtiéndole al desarrollo técnico, ¿sí? a crecer técnicamente, la técnica, lo que yo llamé el decir, es uno de estos falsos dioses que tenemos. Es parte de la profanísima Trinidad. ¿Por qué? Porque la técnica te da las habilidades para decir, pero no puede decirte qué decir. Entonces, a veces los fotógrafos, yo diría que a todos nos pasa, algunas veces a algunos nos pasa más, a mí me pasa muchísimo, pero a muchos nos pasa que nos concentramos más en cómo decir las cosas, pero cómo decir nada. No tenemos nada para decir o no hemos detectado lo que queremos decir, sin embargo lo decimos perfecto. Tengo una foto que no significa nada, que no tiene nada pero sí es muy linda compositivamente, y como es armoniosa compositivamente y como tiene lindos colores, la saco. Tengo una foto que no tiene mensaje alguno, pero iluminada, perfecta. Y el problema es que la belleza técnica no dice nada. No es nada. Es como hacer una serie de televisión, por ejemplo, con todos modelos muy lindos, todos hombres y mujeres hermosos, muy lindos de ver, pero no hay guión y son malos actores. Y la dirección no sea tan buena. Vas a decir, qué lindos que son. Pero ya está, no te atrapa, no hay historia, no hay vínculos. Entonces, en ese sentido, nos pasa mucho, y por esa razón, hoy, además de hacer una reivindicación de la técnica, necesito hacer un stop en la sobrevaloración de la técnica. Y este video en realidad no duraría mucho más, porque sencillamente me tomaría mucho tiempo explicarte o meterme en cada una de las partes técnicas que las necesitas, sin duda, las necesitamos todos. En fortalecer cada una de ellas. Podríamos agarrar y abrir fotos acá hoy y decir, ok, en esta foto tenemos este problema técnico, incluso vos podrías sumarte en un vivo y ayudarme. Perfecto. Sin embargo,
no tengo cómo ayudarte a que frenes con la técnica como la bandera, como la insignia de tu trabajo. Porque la técnica, pasamos tanto tiempo trabajando en ella que después parece que fuera el fin, parece que fuera el final último por lo que vamos, que es lo que parece que fuera la razón que fotografiamos, el motivo de la foto. Y eso, lamentablemente, vas a tener que hacerlo un poco solo. Vas a tener que en algún momento decir, bueno, ok, técnicamente me siento bien, ahora tengo que empezar a olvidarme de la técnica. Y ese sería el punto de hoy, olvidarte de la técnica. Que quiero que esto quede aclarado. Hay que tener cuidado con esta frase, ¿sí? Hoy la estoy diciendo en un contexto seguro. Acabo de hablarte media hora casi de lo importante que es la técnica. Entonces, en este contexto seguro yo te puedo decir, ahora tenés que olvidarte de la técnica. Pero una vez que la aprendiste. Hay que tener cuidado con esto porque tenemos muchos, lamentablemente, muchos docentes e personas influyentes en la fotografía que recomiendan olvidarse de la técnica a otras personas. Sin ton ni son, ¿sí? Lo sueltan como una gallina soltando un huevo. Y eso ya es más peligroso porque puedo estar influenciando a un fotógrafo que recién está empezando y decirle que la técnica no es importante. Porque obviamente si estuviéramos reunidos 50 fotógrafos con una buena cantidad de experiencia, no sé, mínimo 2 o 3 años, con una buena base de conocimientos técnicos, y el fotógrafo que se anima a tomar la palabra dice, muchachos, hay que tratar de olvidarse un poco de la técnica, por supuesto que esa frase tiene todo el sentido del mundo, porque nos pasa, después de un tiempo nos volvemos casi esclavos de la técnica. Bueno, sí, pero ¿qué pasa si ese mensaje se descontrola? ¿Sí? ¿Qué pasa si justo ahí escuchando, ahora no 5 fotógrafos, no sé, creo que había dicho 5 fotógrafos expertos, sino que ahora tengo 10.000 fotógrafos inexpertos escuchando y que algunos tienen un pensamiento un poquito binario y que toman las cosas como se las das, escuchando, hay que olvidarse de la técnica. ¿Qué es lo que va a pensar ese fotógrafo? ¿Y qué es lo que va a transmitir ese fotógrafo? Si ese fotógrafo dentro de 3 o 4 semanas habla con otro fotógrafo más, que incluso es más novato que él, ¿qué le va a decir? Que hay que olvidarse de la técnica. Y por eso es importante reivindicarlo, decir, chicos, la técnica es la forma de decir. Si no tenés técnica, sos como ese niño que siente un montón de cosas quizá, pero no las puede expresar o las expresa con falta de madurez. No transmite bien lo que quiere decir, transmite lo que puede. Entonces necesitamos madurar en la técnica. Ahora bien, te decía, en este contexto seguro en el cual hablé un montón, y si recién te conectás, o si dijiste este pelotudo es más pesado, lo voy a adelantar, y caíste en esta parte del video, no avances sin escuchar lo que dije antes. La técnica es importante, es fundamental. Ahora bien, necesitamos olvidarnos de la técnica. En ese contexto seguro lo puedo decir, necesitamos cortar un poquito con esta locura de que todo es técnica, todo es técnica, todo es técnica. La técnica no nos da la habilidad de decir lo que queremos decir, solamente nos da las habilidades para decirlo mejor, para decirlo bien, ¿sí? Pero no nos dice qué decir en realidad. Sí nos da la habilidad para hacerlo, pero no nos dice qué decir. Entonces, eso tiene que ver con el tercer video que vamos a hablar. Pero, en definitiva, tengo algo para decir, ¿sí? Necesito la técnica para hacerlo, pero si no tengo nada para decir, la técnica no sirve de nada. Entonces, volvemos a una frase o a un problema que ya tuvimos antes. ¿Cómo hago para olvidarme de la técnica? Necesito resolver. ¿Te acordás? Necesitas resolver el dinero cuanto antes. Necesitas resolver el equipo cuanto antes. Esto lo dijimos antes. Ok, ahora te tengo que decir, necesitas resolver la técnica cuanto antes. Y la verdad es que esta frase ya es mucho más difícil de decir. Porque el crecimiento técnico toma muchísimo tiempo. Mucho tiempo.
toma tiempo y aparecen cosas nuevas. Aparte la tecnología avanza, o sea que hay que aprender a usar más recursos y más variados. Y al mismo tiempo nosotros vamos haciendo un camino en el cual vamos eligiendo, ¿sí?, cuáles son los recursos que vamos a usar más y los que vamos a usar menos y lo que vamos a ir en busca de en la fotografía. Entonces, obviamente esto es un camino muy orgánico. No puedo decirte de la misma manera, agarrá plata y comprate el equipo. No, de la misma manera que te digo eso, no te puedo decir, agarrá y estudiá y aprende todo ya. Porque aparte, el proceso de aprendizaje también es más lento. Pero lo que te tengo que decir es que, a ver cómo puedo armar esto. Necesitas resolver los conceptos técnicos que tenés hoy lo más rápido posible. Y eso ya tiene un poquito más de forma. Déjame explicarte. Hoy aprendí, vamos a decir algo muy simple, a exponer manualmente con la cámara. ¿Ok? Hoy me pusieron en un pizarrón y me explicaron las 3 cosas que afectan a la exposición de la cámara. Con cámara sola, ¿sí? Ok. Hoy aprendiste eso. Bueno, ¿cómo hago ahora para olvidarme de eso? Porque necesito olvidarme de eso. Necesito no olvidarme. Dejar de pensar en eso. Tenerlo resuelto, ¿sí? Como cuando manejamos. Como cuando andamos en bicicleta, las piernas van pedaleando y yo no estoy pensando que las piernas van pedaleando. Mi cabeza se ocupa en otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar a ese punto? Con cada uno de los conocimientos técnicos que estoy... Eso se hace con práctica. Simplemente, práctica. La cosa es así. Nosotros tenemos 2 tipos de... Creo que son más, pero diría... Básicamente porque aparte no tengo los conocimientos suficientes, pero diría que tenemos 2 tipos de memoria. Una se llama implícita. Creo que se llama implícita. Procedimental es uno de los nombres. Y la otra se llama explícita. Y tiene que ver con, por ejemplo, la procedimental son todos los conocimientos que nosotros hacemos sin pensar. Por ejemplo, una vez que sabes andar en bicicleta, simplemente pedaleás y vas pensando en otra cosa. Y por ejemplo, cuando estás tejiendo, no sé tejer, pero voy a hacer como un movimiento como si tejiera. Eso, la persona, las primeras puntadas va mirando lo que hace, ¿sí? Pero después simplemente es su cuerpo el que va haciendo el movimiento. Hay una memoria con los movimientos, ¿sí? Bueno, lo mismo. A veces cuando estamos cocinando, cuando estamos conduciendo. Bueno, esos son todos conocimientos procedimentales que no tienen que ver con lo que estamos pensando en este momento. Y después tenemos la memoria que almacena los conocimientos explícitos. O sea, por ejemplo, para que yo te pueda decir, yo te voy a decir, para que vos controles la relación entre luz ambiente continua y luz de flash, necesitas mover la velocidad de obturación. Porque cuando muevas la velocidad de obturación vas a poder variar la exposición de la luz continua sin afectar a la luz de un flash. Eso es un conocimiento explícito. Lo traje de mi cabeza y te lo digo, ¿sí? Lo puedo procesar, lo voy armando a medida que lo voy diciendo. Pero si yo estoy trabajando en un estudio, estoy haciendo una foto, yo no estoy armando toda esa frase. Entonces yo debería agarrar en este momento y bajar la velocidad para poder meter... No pienso en eso, voy y lo hago, ¿sí? Ese traspaso entre tener conocimientos en la memoria explícita para pasarlos a la memoria implícita o procedimental para estar más seguro del nombre, esos conocimientos, ese proceso se hace con práctica. Y ahí es donde me gustaría que junto con esto se reivindique la práctica al máximo. Incluso yo soy de decir, muchachos, la práctica no es necesario que tengas un trabajo para practicar. Nos pasa mucho a los fotógrafos
como yo, que somos socialeros, que esperamos a que nos contraten para ir a practicar. Yo he tenido charlas con fotógrafos donde digo, mira, acá tuviste un problema con esta luz, que te está pasando esto, se te está metiendo por acá, tené cuidado con esto, levantá la luz, cosas por el estilo, y me dicen, ok, el sábado tengo un casamiento y lo voy a probar. No. Dejá el teléfono, probalo hoy. Y el sábado vas y lo haces bien, porque el sábado vos tenés que ir con tus conocimientos procedimentales. Vos no podés ir a pensar al casamiento. Lo mismo, todo lo técnico tiene que pasar lo antes posible, y a medida que lo vas aprendiendo, porque insisto que es orgánico esto, va a tomar mucho tiempo, pero a medida que lo vas aprendiendo tenés que ir pasándolos con práctica a la parte procedimental, a la parte de la memoria que no piensa cuando lo hace, que simplemente lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos que usar la cabeza en otra cosa. Y ya te debe estar medio podrido de que cada vez que me siento a hablar te digo, tenés que resolver esto porque tu cabeza tiene que estar en otra cosa. Lo siento mucho. Pero de eso se trata. Vamos a leer que está Ale Gerosa dice, el aprendizaje de la técnica es tan importante para el arte que gran parte de los trabajos de muchos pintores son ejercicios para adquirir cierta técnica. Exacto. Hay muchos, me imagino que te referís a la pintura, por ejemplo. Claro, dijiste pintores, sí. Espera que me siento mejor. Por ejemplo, sí, los pintores que simplemente que se venden hoy en día dibujos, garabatos, bosquejos que han hecho pintores, que no se publicaron porque no eran pinturas, pero como son pintores que son famosos y son valiosos, venden hasta lo que hayan dibujado, como en el caso de Picasso, hasta en un billete. Lo que sea que dibujara Picasso, así lo hiciera con ladrillo en una vereda, eso era arte. Entonces, no vamos a hablar de eso hoy, pero claro, eso era la forma en que ellos practicaban, porque ellos sí practicaban. Entonces, gracias Ale por el aporte, muy buen aporte, y gracias por estar. Necesitamos resolver la parte técnica, no lo antes posible, porque no lo tenemos todo, pero sí cada uno de los conocimientos técnicos que vamos adquiriendo. Hoy aprendiste a manejar, no sé, a manejar un flash y aprender, por ejemplo, una técnica, un estilo de iluminación, no sé, un esquema de iluminación. Bueno, practícalo. Practícalo para que cuando estés trabajando no estés pensando exactamente cuál es la posición que vas a usar. Simplemente lo hagas o dirijas a la persona. Por ejemplo, practicar posado también es importante, porque si vos sabés que las cosas... ¿Sabés por qué los fotógrafos aprendemos algo y después vamos a hacer el laburo y volvemos y miramos la foto en la computadora y cometimos el error que acabamos de aprender hace una semana? Porque no practicamos. Porque si no, no te pasa. Se te puede pasar, pero quiero decir que no es común que te pase. Porque cuando vos tenés práctica en algo y cometés un error, vos no necesitas estar pensando en el error. Simplemente lo percibís, lo ves. Lo ves y tu cerebro lo sabe, porque tenés práctica. Es como cuando estás cocinando y hay olor a quemado. Vos no estás pensando, a ver, ¿qué olor habrá? Voy a hacer una inspección olorífica. No lo haces. Simplemente estás haciendo otra cosa y tu olfato, tu cerebro, a través del olfato dice, ese olor que se siente es quemado. Pucha, estoy quemando algo. Entonces esto es igual. Tus ojos se vuelven capaces de percibir errores. Y el error también necesita una reivindicación. El error necesita una reivindicación porque tenemos esta escuela, esta movida inmensa de fotógrafos diciendo que todo vale. Y como te dije antes, de la misma manera que el adulto y el niño tienen una complejidad diferente para decir, en el lenguaje hay una forma de decir las cosas. O a lo mejor hay muchas, ¿sí? A ver, vamos a hacer algo simple. ¿Cuántas formas puedo decir yo mamá? Sí, bueno, puedo decir mamá, mami, mi vieja querida, cosas por el estilo. Pero ponele, puedo tirar 3, 4 formas, 5. O puedo decirle yo, a mi mamá le dicen Bechi, y yo le puedo decir a mi mamá Bechi porque hay gente que le dice Bechi y para mí también es cariñoso decirlo así. Bueno, está bien. Primero que nadie va a saber que es mi mamá. No estoy siendo bueno para comunicar, pero supongamos, ¿sí? Pero no hay muchas más.
que yo pueda usar 4 o 5 formas no quiere decir que yo pueda usar la que sea. Puedo usar la que sea de esas 4 o 5 formas. Y que no todas sean buenas para cualquier momento. Porque yo no puedo estar... mandar una carta, no sé, a mi jefe en un trabajo y decirle, estimado señor gerente, necesito retirarme por cuestiones familiares, porque mi vieja está enferma. No va. Simplemente no va. Tengo que decir mi mamá, mi madre o cosas por el estilo. Entonces, aunque hay más de una forma de decir mamá, no todas son las mejores en este momento. En cada momento hay una para cada cosa. Entonces, esto es lo que nos pasa con lo técnico también, ¿sí? Está bueno usar el lenguaje porque lo tenemos más claro en la cabeza. Esto nos pasa con lo técnico. En lo técnico hacemos lo mismo. Creemos que todo vale. Creemos que todo es válido y que si no, yo soy un censurador que viene a decirte que las cosas están mal. No, es que tenés que aprender cuáles son las formas de decir cada cosa que querés decir y además cuál es la mejor para cada situación. Esa es la mejor forma de comunicarte. Después, por supuesto, puedes hacer lo que quieras, pero esa es la mejor forma de comunicarte. Espera que se me apagó esto. Ahí estamos. Tengo un poquito más de luz. Bueno. Estamos entonces. No te jodo más. Eso sería todo. Obviamente me vas a decir cuál es... Ok, ya me dijiste que tengo que tratar de resolver la técnica lo antes posible. A medida que la vaya aprendiendo. Ok, y entonces ¿en qué tengo que ocupar la cabeza? Bueno, aguantame hasta el video que viene porque si no este video va a ser muy largo y tengo que ir a hacer babysitting, tengo a mi hija esperándome. Así que les mando un abrazo, nos vemos la semana que viene. Ojalá este video haya sido tan rico y tan divertido como el de la semana pasada, que tampoco sé si lo fue. Y Ale, si todavía estás conectado, te mando un abrazo grande. Cualquier cosa me vas dejando mensajes, poneme un like si te gustó el video y si no te gustó, poneme un dislike porque me la banco. Nos vemos. ¿Cómo se termina esto?